las instancias competentes de la Cámara de Diputados serán encargados de realizar las gestiones administrativas correspondientes ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a fin de obtener los recursos económicos necesarios y suficientes, incluidos los pagos accesorios que representan la materialización del presente artículo. Y como 3 tenemos para el cumplimiento del presente artículo se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a través del Tesoro General de la Nación asignar los recursos necesarios al efecto de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Siguiente, por favor. Bueno, como siguiente tenemos la disposición transitoria única. Bueno, esta nos menciona que los saldos de los recursos del Tesoro General de la Nación son transferidos a las entidades territoriales autónomas que hayan suscrito convenios intergubernativos en el marco del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito, que no fueron ejecutados hasta la gestión 2021. Podrán ser incorporados de manera excepcional durante la gestión 2022 en el presupuesto institucional de cada entidad territorial autónoma como disminución de caja y bancos por el Ministerio de Economía y Finanzas a requerimiento del Ministerio de Salud y Deporte. Como en las disposiciones finales tenemos primera, las disposiciones contenidas en la presente ley se adecuan de manera automática en cuanto sean aplicables a la nueva estructura organizacional y definición de entidades del sector público emergente de la Constitución Política del Estado y demás disposiciones legales. Como segunda tenemos las leyes que quedan vigentes para su aplicación. Y tenemos la Ley de Presupuesto General del Estado del 2010. Bueno, esta ley por objeto tiene por objeto aprobar el presupuesto general del Estado, así como las disposiciones financieras específicas para su aplicación y ejecución de la gestión 2010. Tenemos en el artículo 13 la coparticipación tributaria, IDH y regalías, en donde nos indica que el órgano ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante resolución expresa, modificará los presupuestos institucionales de las entidades beneficiarias cuando los ingresos por coparticipación tributaria, impuesto directo a los hidrocarburos y las regalías departamentales excedan los montos presupuestados. Estas modificaciones presupuestarias serán informadas al Congreso Nacional. Respecto al artículo 14 nos menciona la contraparte para recursos de financiación externa, en donde nos menciona como inciso A que los convenios de financiamiento externo que comprometan recursos adicionales del Tesoro General de la Nación como contraparte nacional deberán contar con autorización expresa del Ministerio de Economía y Finanzas en forma previa a la suscripción de los mismos. Como inciso B tenemos que las entidades públicas que reciban recursos de donación externa deben efectuar la previsión necesaria conforme al convenio. Como inciso C tenemos que las modificaciones de asignaciones presupuestarias inscritas en el presupuesto general de la Nación deberán contar con la aquiescencia del organismo cooperante a objeto de que el gasto no sea declarado inelegible. Bueno, como el artículo 28 nos menciona utilización de los recursos del IDH para proyectos específicos. En la ley 3058 de hidrocarburos y sus decretos reglamentarios previa aprobación del Ministerio de Planificación del Desarrollo, se autoriza a las prefecturas departamentales utilizar recursos del impuesto directo a los hidrocarburos en proyectos de inversión de la red vial fundamental de caminos y a los gobiernos municipales utilizar recursos del IDH en inversión en infraestructura en el sector salud, en el sector productivo, caminos vecinales y contrapartes en proyectos de electrificación. En el artículo 34 nos indica respecto a los aportes de capital de las empresas públicas nacionales estratégicas, donde deben efectuar aportes de capital en empresas públicas extranjeras y privadas establecidas en el territorio nacional con el objetivo de incrementar su participación para generar mayor desarrollo productivo en beneficio del Estado,
mismos que deben ser aprobados mediante decreto supremo informado. En el artículo 46 nos indica respecto a la autorización de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos para realizar inversiones y transferencias en empresas subsidiarias, en donde se autoriza a YPFB a realizar inversiones en forma directa o a través de sus subsidiarias en las actividades de cadena de hidrocarburos. La inversión de YPFB en sus empresas subsidiarias se efectuará mediante incremento de capital, compra de acciones, bonos y otros títulos de valores. Respecto a la Ley 50 del 9 de octubre del 2010, también nos indica la Ley de Modificación del Presupuesto General del artículo 6 nos menciona respecto a la alimentaria que aprueba la ley del 2010, en donde primero nos menciona que se autoriza al órgano ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a los recursos de crédito interno otorgados por el Banco Central de Bolivia como apoyo presupuestario del Tesoro General de la Nación para atender necesidades provocadas por efectos lógicos y climáticos. Inseguridad alimentaria, producción, nuevos emprendimientos productivos, infraestructura caminera, rehabilitación de viviendas, fines productivos a ser implementados por el órgano ejecutivo. En el párrafo 2 nos informa nos detalla que se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y al Banco Central de Bolivia a adecuar el contrato de crédito al sector público, señalado en el párrafo 1 del presente artículo. Respecto al artículo 11, nos habla de otras inversiones, en donde se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a efectuar a nombre del Tesoro General de la Nación inversiones en el capital de entidades financieras y otras empresas en las que el Estado ya tiene participación accionaria con el objetivo de ampliar la misma en la perspectiva del control pleno e independiente para el cumplimiento de la Constitución Política del Estado. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, como siguiente ley tenemos la ley número 062 del 28 de noviembre del 2010, Ley de Presupuestos General del Estado, gestión 2011. En el artículo 10, esta ley tiene también como por objeto aprobar el presupuesto general del Estado. En el artículo 10 nos indica respecto a las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia, en donde como punto número 1 nos menciona que en el marco dispuesto por el artículo 331 de la Constitución Política del Estado y considerando que es interés público el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro, se autoriza al Banco Central efectuar inversiones de hasta un tercio de las reservas internacionales, excluido el oro, en títulos valor emitidos por empresas públicas, productivas de sectores estratégicos y aquellas donde el Estado plurinacional tenga mayoría accionaria, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Como punto número 2 nos menciona que el órgano ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas emitirá la reglamentación que requiera la operativa y aplicación de los mecanismos de inversión por parte del Banco Central de Bolivia, garantizando el manejo eficiente de los recursos a invertirse y su retorno. En el artículo 11 nos menciona respecto a la incorporación de los presupuestos estratégicas y nacionalizadas al presupuesto general del Estado, donde nos menciona que se autoriza al órgano ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas a realizar las siguientes operaciones. 1. Incorporar en el presupuesto general del Estado, previa evaluación, los presupuestos institucionales de ingresos, gastos y proyectos de inversión de las empresas nacionalizadas. Punto número, incorporar en el presupuesto general del Estado, previa evaluación, ingresos, gastos, crédito interno y proyectos de inversión adicionales de las empresas públicas nacionales y estratégicas.
Las referidas solicitudes de modificaciones presupuestarias deben ser remitidas a través del Ministerio de Cabeza de Sector al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para su inscripción y posterior informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Bueno, la siguiente ley respecto a la ley 111, ley del 7 de mayo del 2011, que es igual una ley de modificación al presupuesto general del Estado Gestión 2011, respecto a las entidades territoriales autónomas. Bueno, lo más resaltante era en las disposiciones adicionales primera, en donde nos indica que independientemente de la fuente de financiamiento, se autoriza al órgano ejecutivo a través del Ministerio de Planificación de Desarrollo previa evaluación, incorporar recursos adicionales para contrapar proyectos de inversión en los presupuestos institucionales de los gobiernos autónomos municipales emergentes de la suscripción de convenios que comprometan recursos. Y como segunda disposición tenemos que el Ministerio de Planificación de Desarrollo informará semestralmente a la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre las modificaciones señaladas precedente. Respecto a la Ley 169 del 9 de septiembre del 2011, en el artículo 13 nos indica las modificaciones presupuestarias en entidades territoriales autónomas, gobernaciones y municipios, en donde el punto 1 nos indica que los requerimientos de aprobación de modificaciones presupuestarias en entidades territoriales autónomas presentadas por la máxima instancia ejecutiva a la máxima instancia deliberativa, que no sean expresamente rechazadas por esta última, en un plazo de 15 días calendario podrán ser aprobadas mediante resolución por la máxima instancia ejecutiva, bajo su responsabilidad, y a proseguir con el trámite al interior de su entidad ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y o al Ministerio de Planificación de Desarrollo según corresponda. Como punto número 2 nos indica que las modificaciones presupuestarias dentro del presupuesto de un proyecto de inversión, objetivos y metas del proyecto, podrán ser aprobadas mediante resolución por la máxima instancia ejecutiva bajo su responsabilidad y proseguir con el trámite de registro en su entidad. Continúa con la ley 211 del 23 de diciembre. Bueno, nos indica como en el artículo 5 el sistema de información sobre inversiones, en donde el sistema de información sobre inversiones SISIN-Web del Ministerio de Planificación de Desarrollo es el sistema de la gestión de inversión del Estado plurinacional y de uso obligatorio para las entidades del sector público que ejecuten proyectos de inversión. Y en el artículo 18 nos indica inversiones en proyectos de industrialización, donde nos indica como punto número 1 que las plantas de separación de líquidos de Río Grande y Gran Chaco, las plantas de gas natural licuado y las plantas petroquímicas de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos se encuentran dentro de la actividad de refinación e industrialización de la cadena de hidrocarburos. Y también los ingresos generados por las plantas serán utilizados exclusivamente por yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos para garantizar su funcionamiento. El servicio de la deuda y la realización de las inversiones en proyectos de refinación e industrialización y en las otras actividades de la cadena de hidrocarburos y otros proyectos productivos. Como punto 2 nos indica que el gas natural utilizado para la producción de gas natural licuado será valorado al precio del mercado interno neto del impuesto al valor agregado. Y respecto a la ley 291 del 22 de septiembre del 2012, nos indica en las disposiciones adicionales, en la cuarta disposición adicional, que se modifica el artículo 9 de la ley 211, cuyo texto quedará redactado de la siguiente manera, que del artículo 9 respecto al manejo de recursos del Tesoro General de la Nación en el exterior. Como punto número 1, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
realizar inversiones de recursos del Tesoro General de la Nación en el exterior, con el fin de generar ingresos que beneficien a la gestión de la tesorería a través del Banco Central de Bolivia u otra entidad financiera que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas determine, de acuerdo a las condiciones definidas entre el Viceministerio del Tesoro y Crédito Público con el Banco Central de Bolivia o la entidad financiera establecida para el efecto. Como punto número 2 de este artículo nos indica que los recursos destinados a las inversiones descritas en el presente artículo, así como los rendimientos que se generen por estas inversiones, son inembargables y no podrán ser objeto de medidas precautorias, administrativas y judiciales. Como punto 3 nos indica que los recursos descritos en el párrafo anterior están exentos a pago de tributos u otra contribución estatal alguna. Tampoco serán objetos de comisiones por transferencias de divisas del o al exterior realizadas por el Banco Central de Bolivia o cualquier otra entidad financiera. Como 13ª, nos indica que se modifica el artículo 4 de la Ley 169 con la siguiente redacción, que se autoriza de manera extraordinaria a los gobiernos autónomos municipales y universidades públicas autónomas destinar recursos provenientes de coparticipación tributaria y del impuesto directo de los hidrocarburos para la conclusión de proyectos de inversión canalizados por la unidad de proyectos especiales y o aquellos cuya ejecución estuviera comprometida con recursos de donación de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. Siguiente, por favor. Respecto a la Ley 317 del 11 de diciembre del 2012, Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2013, en el artículo 11 nos menciona recursos de saldos de caja y bancos y recursos adicionales, en donde uno nos indica que se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, previa evaluación, registrar en el presupuesto institucional de las entidades territoriales autónomas los recursos de saldos de caja y bancos al 31 de diciembre de la gestión anterior, por concepto de coparticipación tributaria, impuesto directo a los hidrocarburos, fondo de compensación departamental, regalías y recursos específicos. Los recursos adicionales recibidos por entidades territoriales autónomas por concepto de coparticipación tributaria, impuesto directo a los hidrocarburos, fondo de compensación departamental, que superen los recursos aprobados en el presupuesto general del Estado de cada gestión, deben destinarse a contrapartes de proyectos concurrentes con el nivel central del Estado. Y como en el artículo 13 nos menciona respecto a la priorización en la asignación de recursos, en donde nos indica que las entidades públicas deben priorizar sus recursos en proyectos de inversión pública de continuidad y o de contraparte, a objeto de garantizar la conclusión de los mismos y el cumplimiento del convenio. Respecto a la ley 396, ley del 26 de agosto del 2013, el artículo 4 respecto a la incorporación de recursos de donación de crédito nos indica que se autoriza al órgano ejecutivo a través de los ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de Planificación del Desarrollo, de acuerdo a sus competencias, incorporar en los presupuestos institucionales los recursos provenientes de donación externa e interna, así como de crédito externo e interno y saldos ante gastos de capital, gastos corrientes y aplicaciones financieras e inversiones, debiendo por inscripción en la Asamblea Legislativa Plurinacional anualmente. Respecto al artículo 10, nos indica respecto a los montos recaudados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en donde en el punto 1 nos indica que los montos recaudados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos por concepto de tasas, derechos, multas y otros recursos específicos serán transferidos a la única cuenta del Tesoro General de la Nación. Y como punto 2 nos indica que el Tesoro General de la Nación
transferirá a la Agencia Nacional de Hidrocarburos los recursos que comprenden para ejercicio de sus funciones conforme a su disponibilidad. Siguiente. María Rosario, ¿me confirma si se me escucha, por favor? Se escucha normal. Continúa. Ya. Dentro de esta ley financiera, licenciado, que tiene por objetivo eh, aprobar el presupuesto general del Estado en su, en su parágrafo de disposiciones finales, hace una recopilación de las leyes que aún están vigentes, ¿ya? Y hace mención a leyes desde el 2010 hasta el 2021 de la pasada gestión, que, como decía, aún están vigentes. Mi compañera María Rosario expuso ya hasta el 2014, 2013, y voy a continuar esa parte. Algo muy eh, eh, si hay alguna modificación en estas leyes de presupuesto general del Estado, casi todas se realizaron en el mes de septiembre. Estas leyes sale en el lapso de, bueno, en el mes de diciembre de cada gestión anterior. Por ejemplo, esta es la Ley de Presupuesto General del Estado del 13 de diciembre del 2014. Para el presupuesto general del Estado del resaltantes de, bueno, que aún están vigentes, está este artículo 8, que es de las entidades autónomas por la administración de empresas o instituciones creadas por las entidades territoriales autónomas, no recae en el nivel central del Estado. Otro artículo es el 9, que es interesante también, el informe de gestión de las empresas públicas. De los 150 días posteriores al cierre de gestión fiscal, responda, según lo establecido en el artículo 39 del Decreto Supremo 24051, empresas públicas del nivel central del Estado, establecidas en la Ley 466 del 26 de diciembre de 2013, deben remitir anualmente a la Asamblea Legislativa Plurinacional un informe de gestión que incorpore la ejecución presupuestaria, el flujo de caja, el artículo 10 de esta ley, que la información externa en el Sistema de Información sobre Financiamientos Externos, SISFIM, nos dice, todas las entidades públicas beneficiarias de recursos de donación externa, oficial y directa, deben remitir información para su registro en el Sistema de Información sobre Financiamiento Externo, SISFIM, del Viceministerio de Inversión Pública, Planificación y Desarrollo. A ley número 769, ley que modifica a la ley 064 de la Procuraduría General del Estado. En su artículo 7, muy interesante, que trata de segmentos a proyectos de inversión. En su punto 1 indica que con el objetivo de dinamizar la ejecución de la inversión dentro de los plazos establecidos, los ministerios de Estado y el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, dependiente del Ministerio de Planificación y Desarrollo, según corresponda a sus atribuciones y competencias, son responsables del seguimiento y evaluación de la ejecución física y financiera de los programas y proyectos, así como del cumplimiento de metas de ejecución de la inversión programada, que ejecute su identidad y de las entidades públicas que se encuentren bajo su tuición. El parágrafo precedente
deberá ser remitida al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas el día 20 del mes siguiente, a efectos de evaluar la reasignación de recursos cuando corresponda. Esta es otra ley de modificación, ley 840, el 27 de septiembre del 2016, a modificación al presupuesto general del Estado del 2016. Como decía, si hay alguna ley de modificación, casi siempre, bueno, en las que tenía esta ley financiera sale en septiembre. El artículo 6, que trata de mantenimiento de la inversión, indica que las entidades beneficiarias del programa y proyectos financiados por el nivel central del Estado deben asignar anualmente sus presupuestos institucionales mantenimiento de dicha infraestructura, a efectos de garantizar su funcionamiento. Las entidades que reciben recursos del impuesto directo a los hidrocarburos IDH podrán destinar hasta un 2.5% de los mismos para el efecto. El artículo 12, el orden de pago, muy interesante también, tiene 4 parágrafos. El 1 indica: se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a realizar órdenes de pago con el objetivo de garantizar el cumplimiento de obligaciones contraídas por las entidades territoriales autónomas y universidades públicas. 2. La orden de pago se realizará a través de acumulación de recursos en las cuentas corrientes fiscales de las entidades territoriales autónomas o universidades. En caso de que no se cuenten con recursos suficientes para realizar la orden de pago, el Ministerio de Economía y Finanzas solicitante sobre en la ejecución de la misma. Se exceptúan de la aplicación de la orden de pago las cuentas únicas, cuentas habilitadas en el Banco Central de Bolivia, cuentas municipales de salud y cuentas del programa Bolivia Cambia. Aquí que lo pueden seguramente ya. Voy a continuar con la siguiente. La ley número 856 del 28 de noviembre del 2016, es la ley del presupuesto general del Estado, 7, en su artículo 8, formación e inmovilización de recursos fiscales, dice lo siguiente: la ejecución presupuestaria mensual de las entidades públicas sobre los recursos, gastos e inversión pública deben ser planificación del desarrollo hasta el 10 del mes siguiente. El 2, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Viceministerio de Tesoro y Crédito Público, inmovilizará recursos de las cuentas fiscales y público en los siguientes casos. Inciso A, por incumplimiento en la prestación de información requerida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través de cualquiera de sus unidades organizacionales. Inciso B, por incumplimiento en la presentación de ejecución física y financiera de inversión pública en el SISIN web. El Ministerio de Planificación y Desarrollo solicitará al Ministerio de Gestión el efecto, la inmovilización de únicas. El 3, el registro, confiabilidad y veracidad sea presentada ante los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de Planificación del Desarrollo es responsabilidad de la máxima autoridad. Esta ley del presupuesto general del Estado de Gestión del 2017 tenía varios artículos que quiero resaltar. El artículo 10, el financiamiento
proyectos de inversión pública. Son artículos que aún están vigentes en esta ley financiera del 2022. En el marco de los convenios de financiamiento, las entidades del sector público deberán asignar en el presupuesto de cada gestión los recursos requeridos de acuerdo a cronograma de ejecución de sus proyectos de inversión con financiamiento asegurado hasta su cierre y garantizar la sostenibilidad operativa, a tiempo de ser registrados en los sistemas oficiales. El artículo 14, inscripción de saldos de caja y bancos para universidades públicas. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, previa evaluación, registrar en el presupuesto institucional de las universidades públicas los recursos de saldos de caja y bancos al 31 de diciembre de la gestión anterior, destinados exclusivamente a financiar proyectos de inversión pública, excepto los recursos del programa Bolivia Camp. El artículo 15. Gastos de mantenimiento y seguros en inversiones y gastos de capital en las universidades públicas, para garantizar el mantenimiento y los seguros de la infraestructura realizados con los recursos del impuesto directo a los hidrocarburos. Autoriza a las universidades públicas a utilizar hasta un 2.5 de estos recursos bajo responsabilidad de su máxima de empresas públicas. Parágrafo 1. En el marco de la política de responsabilidad social corporativa, se autoriza a las empresas públicas del nivel central del Estado y a las empresas en las cuales el Estado tenga mayoría para financiar proyectos de inversión y o programas de interés social. La por la máxima instancia resolutiva de cada empresa. Esta ley 975 es una ley de modificación al presupuesto general ese mismo año. Ley en su artículo 4 hace algunos ajustes presupuestarios públicas, alguna modificación a nivel central del Estado, donde en su artículo 4 autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en su calidad de órgano rector, a efectuar los ajustes en los presupuestos institucionales de las entidades públicas del nivel central del Estado, a objeto de priorizar el gasto y garantizar el cumplimiento de las políticas del Estado. Por esas políticas se hacen esas modificaciones. El artículo 5 de esta ley 1006 ya, del 27 de diciembre la ley del presupuesto general del Estado para la gestión 2018. En su artículo 5, las modificaciones presupuestarias en entidades territoriales autónomas indica las modificaciones presupuestarias dentro del presupuesto de un proyecto no afecten a los objetivos podrán ser aprobadas mediante resolución por la máxima instancia ejecutiva para seguir con el trámite devolución de saldos no ejecutados. Se autoriza a transferir los saldos no ejecutados por las entidades públicas provenientes de crédito y donación, y que por convenio de financiamiento deben ser devueltos a los organismos financiadores una vez concluido el programa o proyecto, debiendo apropiar en la partida de gasto 96.200 devoluciones. La ley 1135 en su Ley de Presupuesto General del Estado para la Gestión 2019, en su artículo 5, política de continuidad en las entidades territoriales autónomas. Las modificaciones presupuestarias correspondientes a los aprobados en los órganos deliberativos de las entidades territoriales autónomas podrán ser aprobadas mediante norma expresa de la máxima instancia ejecutiva,
bajo su responsabilidad y proseguir con el trámite al interior de su entidad, ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y o el Ministerio de Planificación de Desarrollo, según corresponda. Este artículo 6, muy interesante también, compromisos de gastos plurianuales. Las entidades públicas podrán registrar en el presupuesto plurianual y comprometer gastos por periodos mayores a un año, siempre y cuando cuenten con el financiamiento asegurado mediante norma expresa de ley o decreto supremo, o debidamente certificado por el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, dependiendo del Ministerio de Planificación y del Desarrollo, con recursos externos, por la misma entidad en el caso de recursos propios, o por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas cuando la fuente de financiamiento sea el Tesoro General de la Nación. La fuente 10 y 41, organismo 111. Para, inciso A, los proyectos de inversión, inciso B, para los gastos en bienes y servicios que esté destinado a asegurar la continuidad y atención de las actividades institucionales que por sus características, ahí no me dejaba. El artículo 9, capacidad para comprometer recursos para contrapartes locales de proyectos de inversión. Parágrafo 1 nos indica que las entidades territoriales autónomas de forma previa a suscribir convenios que comprometan recursos para contrapartes locales de proyectos de inversión o sus adendas, deberán solicitar al Viceministerio de Tesoro y Crédito Público el cálculo de su capacidad de endeudamiento referencial. Parágrafo 2. Las entidades ejecutoras de proyectos de inversión con contrapartes locales o las entidades territoriales autónomas beneficiarias de los mismos deberán registrar ante el Viceministerio de Tesoro y Crédito Público o el o los convenios de contrapartes locales y sus adendas en un plazo máximo de 15 días hábiles después de su puesta en vigencia. Las entidades ejecutoras de proyectos de inversión con contrapartes locales no podrán realizar desembolsos sin que se haya cumplido el registro señalado en el parágrafo precedente. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el marco de la normativa vigente, dará curso a solicitudes de debido automático por incumplimiento a convenios de contrapartes locales cuando los mismos se encuentren registrados. En las de esta misma ley del presupuesto, donde dice lo siguiente: se modifica el parágrafo 1 del artículo 11 de la ley 317 del 11 de diciembre del 2011, con el siguiente texto. Se autoriza a las entidades territoriales autónomas el registro en su presupuesto institucional de los recursos de saldos de caja y bancos al 31 de diciembre de la gestión anterior, por concepto de coparticipación tributaria, impuesto directo a los hidrocarburos, IDH, Fondo de Compensación Departamental, regalías y recursos específicos, de acuerdo a los saldos disponibles declarados en sus estados financieros. Ley número 1267, del 20 de diciembre del 2019, es la Ley del Presupuesto General del Estado, gestión 2020. En su artículo 9, muy interesante esto del resultado fiscal, que en su parágrafo 1 indica: en el marco del numeral 23 del parágrafo 2 del artículo 298 de la Constitución Política del Estado, los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de Planificación y Desarrollo aprobarán mediante resolución ministerial las modificaciones presupuestarias destinadas a gasto corriente o inversión pública, respectivamente, de las entidades públicas que afecten negativamente al resultado fiscal. Por eso lo decía muy interesante. Resultado fiscal del sector público, exceptuándose los saldos no ejecutados de donación, externos e internos y aquellas autorizadas mediante decreto supremo. El parágrafo 2 dice: se exceptúa de la aplicación del parágrafo precedente a las entidades territoriales autónomas y universidades públicas autónomas en aquellos traspasos
presupuestarios intrainstitucionales, si no me equivoco, que afecten negativamente al resultado fiscal. Su artículo 23 de esta ley, que aún está vigente hasta la ley financiera del 2022, reitero, que habla del registro de programas de inversión por sector, en su parágrafo 1 indica, con la finalidad de preservar la asignación presupuestaria por sectores, aprobada por la instancia resolutiva de las entidades y la calidad de registro de los proyectos de inversión pública, se autoriza al Ministerio de Planificación y Desarrollo, en su calidad de órgano rector del subsistema de inversión pública y financiamiento externo para el desarrollo integral, a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, inciso A, inscribir programas de inversión sectoriales con carácter temporal en los presupuestos institucionales de las entidades públicas del nivel central territorial. Inciso B, reasignar a estos programas los recursos de proyectos que no cuenten con una programación adecuada en función del costo, plazos y dinámica de ejecución de los proyectos y o programas recurrentes. Un parágrafo 2 que contiene este artículo dice: los recursos registrados en los programas citados en el parágrafo precedente podrán ser utilizados por cada entidad para financiar proyectos. Disculpen, está tapado por ese cuadrito que no me deja abrir al compartir, disculpen. En esta ley del presupuesto general del Estado para la gestión 2020, en su artículo 26, muy interesante también estas transferencias entre entidades públicas. En su parágrafo 1 dice: se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y al Ministerio de Planificación y Desarrollo, según sus competencias y previa evaluación, registrar en el presupuesto institucional de las entidades del nivel central del Estado los recursos de saldos de caja y bancos que fueron transferidos por otras entidades públicas al 31 de diciembre de la gestión anterior. Parágrafo 2. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y al Ministerio de Planificación del Desarrollo, según sus competencias y previa evaluación, registrar en el presupuesto institucional de las entidades públicas beneficiarias los recursos recibidos en efectivo en la gestión vigente, que fueron transferidos presupuestariamente en la gestión anterior por la entidad otorgante. La Ley del Presupuesto General del Estado para la gestión 2021, que salió el 28 de diciembre del 2020 con la Ley 1356, en su artículo 5, habla del registro de presupuestos institucionales. Indica: se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas registrar los presupuestos de las entidades del sector público que no envíen su plan operativo anual, POA, y presupuesto dentro de los plazos previstos o no respeten los techos presupuestarios asignados por la citada cartera de Estado, en función a los lineamientos de la política fiscal establecida por el nivel central del Estado. El artículo 17, inicio de proceso de contratación de proyectos de inversión pública, indica que a partir de la publicación de la Ley del Presupuesto General del Estado, las entidades del sector público, bajo responsabilidad de su máxima autoridad ejecutiva, podrán iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios para proyectos de inversión, previa certificación presupuestaria y generadas en el SIGEP, con cargo al presupuesto de la siguiente gestión, pudiendo llegar hasta la adjudicación y debiendo iniciar la ejecución del gasto en la gestión fiscal correspondiente al objeto de la ley. Esta es una ley de modificación más reciente de la gestión pasada, Ley 1393, en su artículo 5, que modifica. Dice: el Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva para entidades territoriales autónomas. En su parágrafo 1 dice: se crea el Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva, FOSIP, para los gobiernos autónomos municipales e indígena, originario y campesinos, para proyectos orientados a la sustitución de importaciones, infraestructura productiva y proyectos productivos, en procura de mejorar las condiciones de desarrollo económico y social de las regiones y localidades. Parágrafo 2. Este FOSIP podrá ser financiado con recursos del Tesoro General de la Nación, de acuerdo a su disponibilidad, financiamiento externo y otras fuentes,
Parágrafo 3. El órgano ejecutivo establecerá los términos, condiciones, alcances y operatividad del FOSIP mediante decreto supremo. Eh, Eso es todo, licenciado. Muchas gracias. Gracias, chicos. La lectura, ¿qué les ha traído? ¿Tienen alguna curiosidad sobre alguno de esos artículos? ¿O todo se ha entendido, chicos? ¿No es cierto que todos han revisado el anexo? ¿Hay algo que les haya generado alguna curiosidad? ¿Nadie, chicos? Yo pienso que todos han hecho su chanchulla de esta manera, ¿no? Han debido agarrar los artículos y han debido copiar en una hojita Word. Están en estos anexos de la ley financiera, ¿no? Entonces, antes de que lo mencione un noticiero, ustedes ya lo pueden conocer. Lo único perdón, las diferencias de cada ley financiera que sacan a inicio de año, ¿no? Entonces, esto es como, por ejemplo, cuando ustedes van a jugar fútbol, les dan las reglas, ¿no es cierto? Las características de las reglas del juego. Entonces, cada año, para que puedan saber cómo tienen que manejar el presupuesto, mediante, vamos a poder mover estas partidas de gasto, poder disponer de estos recursos, en de financiamiento por el tema de los recursos de IDH o el tema de recursos de DHD o recursos de participación popular y demás. Como no hay recursos, nos vamos a financiar con endeudamiento, vamos a autorizar al viceministerio de Tesoro que vaya a comprar o que emita bonos directamente en bolsa de valores en los Estados Unidos. Entonces, si se quieren enterar de cuáles son las medidas de política económica, más que todo en el ámbito fiscal, en estas normas es donde ya está previsto qué es lo que van a hacer, ¿no? Entonces, si quieren analizar algo en este sector del sector público, en este anexo de la ley financiera van a encontrar prácticamente todo, ¿no? Entonces, esa es la característica, ¿no? Y como sus compañeros han expuesto, también les han resaltado que todas estas normas que hemos visto acá, en su mayoría, son leyes financieras de anteriores gestiones, ¿no? Y si no es una ley financiera, es una ley de reformulado. ¿Qué es una ley de reformulado? Es, por ejemplo, para la gestión 2022, se ha aprobado un presupuesto general del Estado, ¿no es cierto? Esto es con esta norma que están revisando ustedes. ¿Dónde está? Ley financiera de 2022. Entonces, se ha aprobado el presupuesto para la gestión 2022 mediante la ley número 1413, ¿no? Entonces, esta tendría que ser, digamos, la norma que apruebe el presupuesto para todo el periodo fiscal, que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre, ¿no? Y este es el monto, por ejemplo, 304.044.801.874 bolivianos, ¿no? Este es, por ejemplo, nuestro presupuesto agregado. Sucede que en la gestión, por ejemplo, en ocasiones quieren aumentar recursos a este presupuesto o van a hacer reasignaciones dentro de este presupuesto. Entonces, para poder modificar este presupuesto que ya está aprobado mediante esta ley 1413, a mediados de año sacan una convocatoria para que se presenten las entidades y se hagan considerar en una ley que se llama el reformulado del presupuesto general del Estado 2022. Generalmente sacan cada año, ¿no? Entonces, a esa ley se le conoce como reformulado. Entonces, tendríamos dos leyes financieras, ¿no? En el anexo que sus compañeros han revisado, por ejemplo, cuando han empezado a citar varias normas, estas normas en algunos casos son leyes financieras, en algunos casos son esos reformulados que les menciono, ¿no? Entonces, solamente los artículos que sirven de esas normas pasadas son las que ponen vigentes para la gestión 2022, ¿no? Por eso les digo que cuando revisamos estas disposiciones, ¿no? La política fiscal para ese año, ¿no? Entonces, ya nos están diciendo qué es lo que van a hacer, cómo se van a comportar y cómo van a hacer el tema de las asignaciones de recursos, ¿no? Eso en el ámbito normativo. Ahora, esto, por ejemplo, que tiene que ver con el tema de las disposiciones,
como la ley financiera es amplia y se enmarca tanto en el gasto corriente como en el gasto de capital, entonces va a ser genérico, ¿no? Y cuando ustedes, por ejemplo, quieran trabajar en el área de planificación o presupuestos de inversión, lo que van a hacer es centrarse solamente en la normativa que tenga relación con presupuesto de inversión, gasto de capital, ¿no? Ahora, si trabajan, digamos, en la parte de planillas o llegan a trabajar en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, solo les va a interesar lo que tenga que ver con gasto corriente, ¿no? Entonces, esa va a ser su lectura frecuente cuando estén trabajando. Si van a ir a alguna entrevista, ya sea al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas o al BIFE, primero hagan una lectura de esta norma, de la ley financiera, ¿no? Y después también, este va a ser para el tema del BIFE, revisen el tema de normativa de inversión, lo que hemos visto, el tema del SNIP, el reglamento básico de la inversión. Se saben esas normas, van a poderse defender en las entrevistas que les van a hacer, ¿no? Si es para gasto corriente, de esta norma que es la ley financiera, sacan todo lo que tenga que ver con gasto corriente. Y eso es lo que tienen que defender en su entrevista, ¿no? Y además de eso, hay otro que es el documento, que es las directrices de formulación presupuestaria. También revisan eso, porque les va a dar líneas generales, ¿no? Lo otro sería que revisen toda esa norma que hemos estado viendo en clases, tendrían que revisar todo eso, ¿no? Pero la manera más práctica para eso una entrevista es revisan las directrices de formulación presupuestaria para el tema de gasto corriente, ¿no? Y le dan una revisada a esta ley, a la ley financiera y a su reglamento de la ley financiera. Van preparados revisando estas normas y no creo que vayan a reprobar una entrevista. Tendría que irles bien, ¿no? Entonces, esa característica. Ya que ustedes no quieren consultar si tienen alguna idea respecto a algún artículo de estas normas, ¿alguien me podría decir qué es el presupuesto agregado, chicos? ¿Están en línea? ¿Qué es el presupuesto agregado, chicos? Nadie. Escogeré un amigo, ¿ya? Dígame. Nuestro amigo. No tengo muchos amigos. A ver, Marco Ariel Ortega. ¿Estás en la línea, Marco? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, estimado Marco. ¿Qué entendemos por presupuesto agregado? ¿No? Es un gasto del Tesoro General de la Nación. Es un gasto del municipio en la gobernación. eh, si mal Presupuesto agregado, seguro. A ver, revisa este artículo que estoy demarcando acá. Dice que se aprueba el presupuesto general del Estado, este monto, ¿no? Este es el presupuesto agregado. Y aquí abajito nos dice que este es el presupuesto consolidado. ¿Qué sería el presupuesto agregado, estimado Marco? Se escapa nuestro amigo Marco. Del curso nadie se anima a decirme qué es el presupuesto agregado, chicos. Bueno, entonces, hagamos de cuenta lo siguiente. Este es el presupuesto agregado, nos dice, ¿no? Hagamos de cuenta que todos los presupuestos de todas las instituciones públicas, las gobernaciones, los municipios, las universidades, van gasto de todas las entidades a nivel nacional se van sumando y en total van a sumar 304.044.801.874 bolivianos, ¿no? Entonces, eso sería el presupuesto agregado, la consolidación del presupuesto de todas las instituciones públicas a nivel nacional.
Esto quiere decir que todas las entidades en conjunto del gasto. Presupuesto consolidado. Miren, es menor al presupuesto agregado, pero estamos hablando del mismo presupuesto. ¿Por qué es diferente? Miren, acá nos dice que es 235.090 millones 146.636 bolivianos, ¿no? Entonces, es un monto menor. La diferencia entre el presupuesto consolidado radica en que el consolidado descuenta las transferencias. ¿Por qué hace eso? Miren, por ejemplo, ¿se acuerdan que hemos usado mucho el ejemplo del municipio de Viache y la gobernación de La Paz para financiar el tema de la doble vía La Paz-Viacha? Si vemos, por ejemplo, el municipio de Viacha transfiere ese recurso a la gobernación de La Paz. Cuando el municipio de Viacha transfiere esos recursos, digamos 1 millón de bolivianos por su contraparte, se registra el municipio, pero cuando le llega a la gobernación de La Paz esa contraparte, también lo va a llevar a su gasto por otro 1 millón, ¿no? Entonces, ese gasto se estaría duplicando en su registro. Si sumamos el presupuesto, tendría, ¿no? Entonces, cuando hacemos transferencias, hacemos que exista doble registro por el lado del gasto. Entonces, hay 1 millón en el municipio de Viacha y hay otro 1 millón en Nación Paz. Entonces, sin que existan millones en el presupuesto, estamos duplicando, ¿no? Automáticamente estamos generando ese doble registro. Entonces, esos dobles registros cuando se van sumando, sacan esto que se llama presupuesto agregado, ¿no? Pero cuando descontamos esa transferencia, por ejemplo, nosotros sabemos que solo es 1 millón de bolivianos y tenemos que hacer el descuento. No solo tenemos que registrarlo en una sola entidad, no podemos registrarlo tanto en el municipio de Viacha como en la gobernación. Entonces, vamos a hacer el descuento de estas transferencias. En este caso, vamos a hacer un neteo, ¿no? Vamos a sacar un neteo y vamos a reconocer que esa transferencia por ese 1 millón solamente va a estar en la entidad que ha transferido en su fuente de origen, en este caso en el municipio de Viacha. Entonces, omitimos esa duplicación de registros y con eso sacamos el presupuesto consolidado, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre presupuesto consolidado y presupuesto agregado. ¿Me han copiado, chicos? Sí, licenciada, entendido. Licenciado. Sí, licenciado. Ok, chicos. Luego, a ver, ya que ustedes no tienen curiosidades, ¿qué más hay aquí para resaltar, por ejemplo? Acá, miren, chicos, por ejemplo, el tema de endeudamiento público mediante emisión de títulos de valores en mercados de capital externo, ¿no? Ustedes saben que estamos en crisis, o sea, que no hay recaudaciones y todo lo demás. Entonces, en esta norma le están dando esa excepción al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para que pueda cotizar en bolsa de valores la deuda. Entonces, tendría que financiarse del presupuesto y déficit fiscal por el cual se está atravesando, ¿no? Entonces, se le está dando esa opción al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y dado que cuando habíamos visto el tema de la constitución política del Estado, por ejemplo, nos decía que para que el Estado se pueda endeudar necesita autorización de parte de la Asamblea Plurinacional, ¿no es cierto? Y la Asamblea Plurinacional, ¿cómo autoriza esas cosas? Mediante ley, ¿no? Entonces, en esta ley ya está aprovechando y le está dando esa facultad al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para que pueda endeudarse mediante emisión de títulos de valor, ¿no? Para financiar el tema del déficit fiscal. Entonces, acá ya estamos viendo una de esas características, ¿no? Luego, en el artículo 6, por ejemplo, obligatoriedad de registro del sistema de contrataciones estatal SICOES. SICOES es una plataforma y uno que maneja el tema de las SAPs, ¿no? El sistema de administración de. Entonces, para poder hacer contrataciones nos dice que
ahora lo están sacando en esta norma, ¿no? ¿Qué pasaría si, digamos, un técnico de un municipio se olvida publicar en ese código? Entonces, si alguien se queja, si alguien hace algún problema, con este artículo, al funcionario que no ha publicado le pueden iniciar proceso administrativo, ¿no? Y en función a cómo vaya avanzando el tema del juicio que le hagan al técnico, entonces puede llegar hasta civil o penal, ¿no? Eso va a estar en función a cómo salte este problema, ¿no? Entonces, por eso es importante revisar el tema de la ley financiera. Es como leer el periódico de cada año, ¿no? Te da las líneas para poder manejar tu trabajo. ¿No? Acá te habla del pago de salarios, no es muy relevante. Y luego ya llegamos al tema de las disposiciones finales, ¿no? Esto, como les he mostrado, yo en mi caso lo que hacía era hacerme esta chachulla, ¿no? Porque no podía estar al rato entrando a la página de internet y están descargando normas para ver de qué trataba. Entonces, mejor tenía esto impreso y lo que hacía era revisar, ¿no? Llegaba algún problema, entonces revisaba en el marco de la normativa qué se podía hacer. Y para la entrevista, como les digo, eso es lo que tienen que hacer, ¿ya? Acá, por ejemplo, a ver, vamos a ver temas que puedan interesarnos. Podemos ver esto, miren chicos, este párrafo, por ejemplo, que están viendo aquí, es gracias al municipio del Alto. ¿Saben qué pasaba con el municipio del Alto? En el caso del municipio del Alto, estos jóvenes registraban, por ejemplo, sus proyectos en el presupuesto, ¿ya? Pero decían, nosotros, para poder sacar licitación para adjudicar este proyecto, presupuestar todo el costo del proyecto. Digamos, si se trataba de educativa en el Alto, ellos ponían el costo total en el presupuesto. Y digamos que eso costaba unos 10 millones, por decir. Los 10 millones estaban en el presupuesto. Pero ustedes que son caperuzos en proyectos se dan cuenta, por ejemplo, que ese proyecto que es de 10 millones no se va a ejecutar en un año, por lo menos va a demorar unos 3. Entonces, si estos amigos hacían consideraban todo ese costo en ese presupuesto, sabíamos que de ejecución iba a estar por debajo, ¿no? Entonces, no iban a alcanzar a ejecutar todo ese presupuesto. Entonces, cuando se hacían sus evaluaciones, digamos, trimestrales o semestrales, ellos siempre sabían como que no podían ejecutar su presupuesto. Ese justificativo decían, es que si no llegamos a registrar todo el costo del proyecto en el presupuesto, ¿cómo licitamos? ¿Cómo vamos a adjudicar a una empresa? Porque necesitamos respaldo presupuestario. Ya, entonces, eso no es necesario, les decían, ¿no? Les explicaban que se podía hacer bajo compromiso del alcalde y demás, pero no, nosotros necesitamos respaldo normativo, decían. Por ese motivo es que en ese año, en esta ley del 2010, han sacado este artículo 7. Les han dicho, se autoriza a las entidades públicas comprometer gastos por periodos mayores a un año en proyectos de inversión, siempre y cuando cuenten con financiamiento asegurado, ¿no? Entonces, no hay necesidad de que pongas todo el costo del proyecto en el presupuesto, solo pon lo que necesitas para este año. Pero en el marco de este artículo, tu alcalde puede sacar una resolución y dice, se está comprometiendo para los demás años que se va a asignar los 15 millones para la ejecución de este proyecto. Entonces, con cargo a eso, saca tu licitación, no te hagas tanto problema, dinamizar la ejecución, ¿no? Entonces, por ese motivo, por ejemplo, han redactado este artículo 7, ¿no? Como pueden ver, es útil. Por ejemplo, si ustedes trabajan, ya sea en planificación o en el tema de contrataciones, entonces, ¿por qué estás licitando el tema de un proyecto si no hay mucho presupuesto en el presupuesto de esta gestión? ¿No? Porque solamente eso dice en el artículo 7 de la Ley Financiera de la Gestión 2017, que está vigente mediante la Ley Financiera de la Gestión 2022, que está aprobado mediante la Ley 1413, ¿no? Entonces, ya justifican su acción, ¿no? Entonces, si les hacen un proceso, les hacen algún problema, su jefe se empieza a alterar, pero aquí está, dice la norma. Entonces, ahí ya le han cerrado la boca, ¿no? Y ahí, por ejemplo, marcan la diferencia, ¿no? Porque ya dicen, mi técnico sabe lo que está haciendo porque me está mostrando norma de respaldo. Entonces, hasta en las auditorías ya defienden con estas cosas, ¿no? No, pero había esta norma. Entonces, en el marco de esta norma se ha hecho ese procedimiento. Entonces, por eso es importante, chicos, que revisen normas, ¿ya?
No es porque se quiera hacer que la materia sea pesada, sino es parte de esta materia. Para poder entender el tema de manejo de presupuestos de inversión, se tiene que manejar mucho el tema de norma. Ya, a ver, veremos otra cosita más que sea relevante para nuestra materia. Esta, miren chicos, el artículo 14. Dice, los convenios de financiamiento externo que comprometan recursos adicionales del Tesoro General de la Nación, como contraparte nacional, deben contar con autorización expresa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en forma previa de suscripción de los mismos, ¿no? En este caso, esto aplicaría más que todo para los ministerios, porque los municipios trabajan más con participación popular y con IDH, ¿no? Pero lo que nos está diciendo es que si es que nosotros queremos dar nuestra contraparte a algún financiamiento de la cooperación internacional, necesariamente debemos pedir antes de comprometer recursos de TGN una especie de permiso del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Si ellos no nos autorizan, no podemos comprometer recursos del Tesoro General de la Nación, ¿no? Y eso es por una peculiaridad también, ¿no? De que como son recursos que dependen directamente de este Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el caso de TGN, entonces no se puede hacer ese tipo de movimientos sin su autorización, ¿no? Entonces, eso es algo interesante y que tiene que ver con la inversión pública también. Porque en muchos casos algunos ministerios financian el tema de programas de la cooperación internacional y la cooperación, para que no, digamos, valoremos lo que estamos recibiendo de cooperación, generalmente nos piden una contraparte, puede ser el 30% del costo de algún programa o de algún proyecto. Entonces, para dar esa contraparte, cuando se trata de recursos TGN, tenemos que pedir permiso del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Y como pueden ver, prácticamente hay varios artículos que son de aplicación en inversión pública. A ver, otro que sus compañeros han expuesto, por ejemplo, la disposición primera de la ley 111. Esa norma, por ejemplo, libera muchas administrativas, ¿no? A ver, esta por la ley 50, una especie de válvula de escape, ¿no? ¿Dónde estás? Les comento, por ejemplo, que en el caso de los municipios, de las de gobernaciones, municipios y ministerios, no pueden incrementar el grupo 10.000. Como hemos visto en las clases de presupuestos, el grupo 10.000 tiene que ver con sueldos y salarios, ¿no? Entonces, está prohibido que los ministerios, gobernaciones y universidades puedan subir ese grupo 10.000 para que no estén, digamos, rellenándose de funcionarios públicos. Entonces, para hacer ese tipo de incremento en el grupo 10.000, les dice la norma, necesitas ley financiera, o una ley en todo caso, no necesariamente financiera, que te apruebe ese incremento de tu grupo 10.000. Entonces, ¿dónde presentan esa propuesta de incremento del grupo 10.000? En esa convocatoria del reformulado que les había mencionado en un principio, ¿no? Ahí presentan y hacen el incremento de sus recursos en la partida del grupo 10.000, ¿no? Entonces, eso también es una restricción que les han colocado. Pero en el caso de los gobiernos municipales, como son conflictivos y son más autonómicos supuestamente, les han liberado. Ustedes sí pueden incrementar el grupo 10.000, les dijeron, ¿no? Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, ellos tenían esa libertad de poder estar incrementando el tema de su grupo 10.000, ¿no? Entonces, ahí ya vemos el tema de que ese tipo de conocimiento de norma radica también en estos anexos de la ley financiera, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos, ¿dónde está? A ver. Por acá tendría que estar la norma que autoriza que el BIFE y el Ministerio de Economía pueden incorporar donaciones y créditos externos en cualquier parte de la gestión fiscal, ¿no? Solamente ellos pueden incrementar el tema de los recursos. No está. Debe estar más adelante. Pero acá, por ejemplo, esta es la disposición que les decía, ¿no? ¿Sabían, chicos, que, por ejemplo, antes, eh, hagamos de cuenta que una comunidad quiere registrar el presupuesto que está siendo donado por una empresa? Digamos, hay una empresa de ladrillos que está interesado en que se asfalte una carretera, ¿no? Entonces se dice al municipio, asfaltar una vez esa carretera porque eso me va a facilitar para sacar mi ladrillo de mi fábrica.
Yo te voy a ayudar a pagar esa fábrica, ¿no? Entonces, eso se registraba como una donación interna o una transferencia de capital desde una empresa privada. Entonces, para poder hacer ese tipo de incremento, necesitaban ley, ley nacional para poder alterar el presupuesto. Se han dicho, es mucho pedir a cada rato que estén presentando esa propuesta de ley para dinamizar el tema de la inversión pública. Mejor en este año de 2011, mediante esta ley 111, vamos a liberar para que todas las instituciones públicas que sean del nivel subnacional solo tengan que presentar su documentación al Ministerio de Planificación y de Desarrollo para que puedan incorporar ese tipo de recursos que provienen de donaciones del sector privado, ¿no? Entonces, van a poder variar su presupuesto. Y para esto, lo único que van a hacer una vez que el BIFE haga el registro presupuestario de estos adicionales, luego ellos tienen que mandar un informe a la Asamblea Plurinacional diciendo hemos alterado el presupuesto por estos montos, ¿no? Entonces, las modificaciones presupuestarias de este tipo se reportaban a la Asamblea Plurinacional, ¿no? Eso respecto a este artículo, ¿no? Entonces, como pueden ver, chicos, esto tiene varias aplicaciones para el día a día en el tema del trabajo en el, ¿no? Ya me he comido su tiempo, eso era porque no me han preguntado cosas puntuales. Ya, chicos, probaremos si pueden entrar a su control de lectura.